Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Siguen saliendo a la luz los mensajes entre los miembros de la cúpula del gobierno anterior. Chats entre el exsecretario jurídico Alexis Mera y la exministra Rosana Alvarado revelan su preocupación por la fuga de uno de sus excompañeros. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. Se trata del exsecretario nacional del Agua, Walter Solís. Una de las conversaciones que está en manos de la Fiscalía. Empezamos con este tema y más revelaciones. Fue uno de los primeros en desertar tras verse inmerso en un caso judicial. En junio de 2017, el Ecuador conocía que el exsecretario nacional del Agua, Walter Solís, había abandonado el país. La principal razón, su nombre era mencionado en la construcción del trasvase Daule-Vinces por un costo de 191 millones de dólares, a cargo de la empresa brasileña Odebrecht. Este traspié del gobierno del expresidente Rafael Correa quedó registrado en los mensajes del exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, que con sorpresa conversaba de la decisión de su ex colega con la entonces ministra de Justicia Rosana Alvarado. Fue en junio de 2017 que Alvarado le escribe a Mera: no puede haberse escapado Solís, ya es el colmo, qué fea sensación, qué burlada me siento. Mera reconoce que aunque vive a la vuelta de su casa, no se percató de que a Solís lo seguían. Continúa al señalar que por ese tema podría pelearse con el expresidente Correa. Rosana Alvarado le responde: ay, Alexis, ¿quién está envenenando así al presidente Correa? ¿Cómo le piden que siga defendiendo a Solís? Mera le asegura que es una posición que Correa tomó por sí solo y añade: piensa que si esto sigue su legado histórico se afecta. Poco de pendejos que creen que Solís es inocente. El mejor Lenin, Rafael y Jorge cojudos o se hacen. Rosana Alvarado concluye al decir que el expresidente se siente atacado cuando de Walter Solís se trata. De hecho, en el círculo íntimo del correísmo ya intuían que los escándalos de corrupción los empezarían a acorralar. 2 meses después de estos mensajes, Alexis Mera le escribe al expresidente: creo que ya posicionaron el escenario que nuestro gobierno fue corrupto. Todos los días hablan del tema o lo advierten. El exmandatario no duda en señalar a Lenín Moreno como el origen de sus dificultades. Mera le responde: y a tu brillante decisión de ungirlo, sabiendo exactamente que todo esto iba a pasar. Correa se limita a contestar: yo no lo sabía. Ya hablaremos. Mensajes que evidencian el fraccionamiento de Alianza País, los primeros indicadores para un movimiento político que ahora está en el ojo del huracán. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Empresarios confirman haber recibido presiones de exfuncionarios de Alianza País para contribuir a la campaña electoral. Aseguran que se les realizaban chantajes respecto al pago de obras realizadas. Consta en las versiones que recaba Fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016. Inauguraciones ostentosas para mejorar su imagen ante la ciudadanía. Ese fue sin duda uno de los sellos del gobierno anterior. Ahora, en base a las versiones que recoge Fiscalía dentro del caso Sobornos 2012-2016, se conoce que estos mismos eventos podrían haberse realizado en base a chantajes. En la versión del representante de la constructora TGC, Teodoro Calle, uno de los 26 procesados en el caso que investiga presuntas aportaciones irregulares a Alianza País, dijo que su compañía recibió presiones no solo para contribuir a la campaña. Efectivamente, hemos recibido presiones e insistencias en algún momento de funcionarios que nos exigían contribuciones, supuestamente para la campaña del movimiento político. Nos exigían también que hagamos ceremonias de inauguraciones de las obras que estaban por terminarse. Continúa señalando que el chantaje se hacía sobre la posibilidad de afectar la economía de la compañía. Especialmente amenazas de no pago de trabajos ya realizados, por lo que aceptamos inaugurar 2 obras en la provincia de Loja a costo de la empresa. Añade la versión que los chantajes fueron para la obra Y en Tababela, Esmeraldas, Pedernales y para la inauguración de la rehabilitación de Río Verde. Cuando Fiscalía cuestionó quién realizó los chantajes, se limitó a decir: la ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte,
Duarte y el ministro Walter Solís. Fiscalía insiste y pregunta de qué forma se contactó con Duarte. Fue telefónicamente y a través de funcionarios del ministerio. No recuerdo los nombres de los funcionarios. Teodoro Fernando Calle es señalado dentro de la investigación Sobornos 2012-2016 por $300.000. Desde el 8 de agosto pasado mantiene medidas cautelares como la prohibición de salida del país. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El hospital del IES de Los Ceibos de Guayaquil es observado por Contraloría. Según el organismo de control, en esta casa de salud no se controló el uso de bienes ni de medicinas, mientras los pacientes exigen mejoras en la atención. Un informe más de Contraloría se suma a la ya cuestionada administración del Seguro Social en sus diferentes casas de salud. Esta vez, el Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos, está en la mira de las autoridades. Según el ente de control, en el informe DPGY 0053-2019, que comprende el 1 de enero de 2017 al 30 de septiembre de 2018, en este hospital no se efectúa la identificación de sus bienes mediante la codificación de los mismos. Es decir, no existe constancia de los bienes inmuebles con los que cuenta la casa de salud. Al no tener un registro, no pueden estar asegurados y en caso de desaparición tampoco habría pruebas de su existencia. Pero no es todo y tampoco lo más grave, al menos desde el punto de vista de los afiliados. Lo más preocupante, detalla el informe, es que el personal del hospital no constató la existencia física de los medicamentos que supuestamente tienen en bodega. El documento señala también que el hospital adquirió insumos médicos a través de régimen especial. Se entregaron con casi un mes de retraso y no se cobró la multa por la demora. Y todo esto mientras los afiliados aún exigen mejor atención y más medicamentos. Como Marco, que esperó por un año realizarse un examen. Cuando por fin lo consigue, los médicos le dicen que tiene que volver a hacerlo porque no encuentran los resultados. Rebusca, aquí no hay ningún examen. Y de ahí tengo que pedir a otro médico que me van a dar después de 3 meses para que me diga el que tengo. O Carmen, que debe esperar hasta el próximo año para su cita con el cardiólogo. Porque ya no hay consultas. O Esperanza, que tiene diabetes y recibe de vez en cuando la insulina que necesita para controlarla. Y todo lo que dan es genérico. Hemos solicitado a las autoridades de esta casa de salud una entrevista sobre el tema y respondieron estar trabajando en el pedido. Joana Ramos, 24 horas. Un oficial de la Armada en servicio pasivo murió en el Hospital Naval de Guayaquil por influenza tipo AH1N1. El Ministerio de Salud levantó un cerco epidemiológico en esta casa de salud y además será seguimiento a los familiares del fallecido. El oficial de la Armada en servicio pasivo ingresó al Hospital Naval de Guayaquil la noche de este domingo con un grado severo. Estuvo en la unidad de cuidados intensivos menos de 24 horas. Ingresa en una situación crítica de insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria aguda. Los exámenes del paciente fueron derivados al INSPI. Aquí los especialistas, luego del análisis, confirmaron el contagio. Y nos reportaron positivo para AH1N1 el día lunes. El capitán de navío en servicio pasivo falleció este lunes. Sus restos están siendo velados en una de las salas de la Junta de Beneficencia, lugar donde llegaron amigos y familiares, quienes evitaron hablar a los medios. Y que llegó al hospital en el extremo gravedad del último periodo. Ante este nuevo caso de influenza AH1N1, el Ministerio de Salud Pública levantó un cerco epidemiológico en el Hospital Naval y en el domicilio del marino. Las autoridades buscan determinar dónde adquirió el virus. Hacemos una investigación epidemiológica, entrevistamos a los familiares. Un reporte del Ministerio de Salud Pública revela que de noviembre de 2018 a mayo de 2019, en ese lapso, hubo 43 casos de AH1N1. De ellos, 2 personas fallecieron en Tungurahua y Manabí. De mayo de 2019 hasta la presente fecha, en la zona 8 que comprende Guayaquil, San Borondón y Durán, se reportan 10 casos. El marino es el único fallecido. La influenza AH1N1 es una infección causada por un virus y puede contagiarse de persona a persona. Las autoridades de salud recomiendan a la ciudadanía acudir al médico cuando los síntomas de una aparente gripe se compliquen. Si el paciente sufre de fiebre, dolor muscular y náuseas durante varios días sin presentar mejoría, esto podría indicar que se trata del virus AH1N1. Paul Tutiven, 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana, tras la elección de sus autoridades, trabaja a puertas adentro. Este miércoles, los consejeros analizaron varios temas pendientes, entre ellos el presupuesto de este y el próximo año. Señores, buenas tardes.
El nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana no quiere tomar decisiones sin consultar a sus colegas. Dice que no quiere caer en los errores de la administración del sacerdote Tuárez y por ello, este miércoles se reunió a puerta cerrada para analizar varios temas junto a sus colegas consejeros. Todo lo vamos a manejar en función de todos los consejeros. Aquí estamos trabajando en este momento y todas las resoluciones, todas las decisiones deben ser absolutamente democráticas. Y es que tienen varios temas pendientes que resolver, entre ellos y el más urgente es el presupuesto con el que cuentan hasta finales de este año y la necesidad de liquidez para el pago de sueldos y el alquiler de 23 delegaciones provinciales que tienen en el país, así como la definición del presupuesto que necesitarán para 2020. Estamos trabajando desde el día de ayer en dar soluciones fundamentalmente en el tema de financiamiento de la institución. Otro tema pendiente que tienen que resolver es si ratifican o modifican el reglamento de funcionamiento del Pleno que aprobó la mayoría liderada por el sacerdote Tuárez, la contratación de personal y de materiales de oficina para sus operaciones cotidianas. En materia de designaciones, los consejeros deben llevar a cabo los concursos para designar a los funcionarios de al menos 4 instituciones públicas que dejó pendiente el transitorio y que el sacerdote Tuárez no lo hizo. Se trata de la designación del defensor del pueblo, del superintendente de ordenamiento territorial, la designación de los miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, COPISA, y la designación de los miembros del Consejo Plurinacional e Intercultural del Agua. Todos ellos deberán nombrarse en base a concursos con veeduría pública y un proceso de impugnación ciudadana. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Estamos de regreso con más información. En Ambato se firmaron 30 convenios de financiamiento con los gobiernos autónomos descentralizados de 12 provincias. Esto en el marco de conmemoración del 40º aniversario del Banco de Desarrollo del Ecuador. El presidente Lenín Moreno y sus delegados llegaron a Ambato. Aquí exaltaron los 40 años del Banco de Desarrollo del Ecuador. 1,5 millones de compatriotas de 12 provincias, de la costa, de la sierra, de la Amazonía, se verán beneficiados con estos créditos. Así trabajamos por el desarrollo de todo el país. Con autoridades de 12 provincias se firmaron 30 proyectos entre el BEDE y el Estado. 93.4 millones de dólares en saneamiento, agua potable, vialidad, equipamiento urbano, riego y educación. Una de las construcciones más grandes será la represa de agua Chiquicagua, con 30 millones de inversión para Tungurahua. Pero también provincias como Morona, Santiago se benefician. Esto nos llena de satisfacción, ya que estos recursos son no reembolsables y va a paliar las necesidades que en ese sentido tenemos en la provincia de Amazon. En el hospital recorrió la sala de neonatología y luego visitó una industria del calzado. Es una industria que genera mucho empleo y eso es lo que ha resaltado el señor presidente. Muy bueno, porque nos da buenas referencias, nos hace conocer que los ambateños somos buenos trabajadores. Desde aquí pidió a los consulados que promocionen más la productividad y el turismo del Ecuador. Porque es importante que nosotros refresquemos siempre nuestras relaciones internacionales, pero sobre todo promocionar los productos y servicios. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. A través de una carta, Jorge Aurelio Hidalgo, quien se desempeñaba como ministro de Transporte y Obras Públicas, presentó su renuncia irrevocable al cargo por motivos, dijo, estrictamente de salud. Su último día de trabajo fue el pasado viernes 16 de agosto. Por tal motivo, el primer mandatario, Lenín Moreno, designó este miércoles por decreto ejecutivo a José Gabriel Martínez Castro como el nuevo titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas. El ministro de Defensa anuncia la creación de la Policía Marítima a propósito de la construcción de los puertos de aguas profundas en Pozorja, Manta y Puerto Bolívar. También reveló la construcción de un nuevo buque, la reparación de lanchas guardacostas y la llegada de otras 5 embarcaciones para patrullaje. El marco del anuncio del ministro de Defensa fue el convenio mediante el cual el Ministerio de Defensa entregó cerca de 12 hectáreas de la base naval de Machala para la construcción del puerto de aguas profundas de Puerto Bolívar. Y a cambio, la empresa constructora y el gobierno central invertirán en la construcción de una capitanía de puerto. Que este es el primer paso que damos para la seguridad marítima. El siguiente será con DP World,
Y luego con Agunza, que son las dos compañías, tanto de Pozorja como de Manta, para tener los 3 puertos de aguas profundas con una capitanía de puerto en cada uno de estos puertos, para que haya la vinculación exacta que necesita el país. Seguridad, estabilidad para el desarrollo, para la inversión, para el progreso. Con lo cual se mejorará la seguridad marítima del país. Hablamos con esto de lo que significa la Policía Marítima del Ecuador, y que se orienta, en primer lugar, a dar protección a la población. Para ello, dijo, es necesario contar con los medios necesarios, especialmente para el patrullaje guardacostas, y reveló los planes que ya están en marcha con este propósito. Está asignado el presupuesto para la construcción de un buque multipropósito que está siendo diseñado y construido en astilleros navales del Ecuador. Tenemos en este momento 6 lanchas que están en reparación. En un plazo no mayor de 15 días, lleguen 5 lanchas guardacostas de China. El ministro de Transporte y Obras Públicas destacó que con la firma de este convenio con el Ministerio de Defensa, en lo que al puerto de aguas profundas de Puerto Bolívar se refiere, se promoverá el desarrollo en toda la provincia del Oro. Esta firma va a liberar una inversión de 250 millones de dólares de un total de 750 millones de dólares en Puerto Bolívar. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El ECU 911 y la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil empezarán las pruebas para integrar sus sistemas de videovigilancia, con lo que se espera que la próxima semana empiecen a trabajar en conjunto 1.700 cámaras en la ciudad. En la reunión se abordaron temas legales, técnicos y operativos. Funcionarios de la Corporación para la Seguridad Ciudadana del municipio de Guayaquil y representantes del ECU 911 definieron los mecanismos de acción para el cumplimiento del convenio por la seguridad de la ciudad, que se firmó la semana pasada. Juan Zapata, director del ECU 911, anunció que en 7 días estará lista la integración de los sistemas de videovigilancia de ambas entidades. El día viernes, como dice Gustavo, estaremos haciendo ya las pruebas y el día jueves oficialmente estaremos ya interconectados tanto San Borondón con la corporación. Es decir, ¿qué significa aquello? Que lo que antes teníamos 1.100 por un lado, 600 por otro lado, hoy se amplifica esta capacidad de videovigilancia y tendríamos 1.700. Esa será la primera etapa del plan, aseguró Zapata. En la segunda se definirá el sistema de llamadas y despachos. Gustavo Zúñiga, presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, asegura que esta parte del convenio podrá implementarse en 8 meses, una vez que se adquiera una nueva central telefónica. La central nuestra va a ser renovada íntegramente, va a ser una nueva, porque ya la que teníamos ya está obsoleta. Tanto Zúñiga como Zapata anunciaron que se planea adquirir nuevos dispositivos de videovigilancia que se colocarán en Guayaquil. Al principio estamos integrando 100 nuevas cámaras que van a estar localizadas en exteriores de colegios. Para acá está contempladas 200 cámaras más, ya estamos incorporando nueva tecnología, que es lo que está haciendo Guayaquil también, que será reconocimiento facial, reconocimiento de placas, sistemas de audio y sistemas de IP. La acción del ECU 911 se enmarca en un plan de repotenciación que emprende la institución a nivel nacional y en la que se ha invertido 91 millones de dólares. Mientras que para la ciudad, el Cabildo destina aproximadamente 8 millones de dólares para el financiamiento del plan Más Seguridad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Servicio de Contratación Pública observó más de 300 procesos que pretendían convertirse en compras públicas. La entidad los redirigió a Contraloría y Fiscalía, emitiendo las respectivas alertas. En el 10% se determinó afinidad entre el contratante y el proveedor. En lo que va de 2019, el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, ha supervisado 6.000 procesos de compra. Pese a que en la mayoría no se han presentado problemas, existen 367, en los que la entidad ha puesto su atención pues se han detectado varias anomalías. Silvana Vallejo, directora de la entidad, asegura que los casos son diversos y que van desde el desconocimiento de las instituciones contratantes sobre los procedimientos hasta sospechosas acciones. Vamos a decir un delito contra la administración pública, que exista una denuncia, que hubo concusión, que hubo cohecho, por ejemplo. Los intentos de compra observados por la entidad superan los 132 millones de dólares. Estos procesos se iniciaron entre enero y junio de 2019.
La entidad determinó que en el 80% de ellos hay hallazgos insubsanables, por lo que fueron enviados a la Contraloría. Sobre los restantes se emitieron notificaciones a la Fiscalía y a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Dado que nosotros tenemos competencia solo en el proceso precontractual. Vallejo asegura además que desde el gobierno se trabaja en una reforma a la ley de contratación para limitar el uso del régimen especial, con el objetivo de que esta modalidad sea usada en casos excepcionales. Vallejo destaca que en la actualidad solo el 25% de las compras se realizan bajo esta figura, que antes dijo era el doble. Cuando hay el régimen especial que se necesita en la contratación pública, pero tiene que ser justamente cuando hay un tema que no pueda planificarse, que sea, por ejemplo, los temas de emergencia, entonces ahí lo tengo que utilizar. Según información del Ministerio de Cultura, más de 200 millones de dólares fueron contratados mediante régimen especial para la realización de espectáculos artísticos de GATS cantonales, provinciales y otras entidades públicas entre 2016 y 2019. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Otro tema, los ciudadanos venezolanos que quieran entrar al Ecuador ya pueden tramitar su visa humanitaria a través de la plataforma que Cancillería habilitó este martes en su página web. El documento será exigido a partir del próximo lunes. Al acceder a la página consuladovirtual.gov.es del Ministerio de Relaciones Exteriores, aparece este aviso para ciudadanos venezolanos interesados en aplicar a la visa temporal de excepción por razones humanitarias. Ellos deberán registrar una cuenta en la plataforma siguiendo las indicaciones del manual, en el que se detalla que los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser nacional de la República Bolivariana de Venezuela, llenar el formulario de solicitud de visa que cuesta $50, presentar pasaporte, además de certificado de antecedentes penales legalizado por las entidades autorizadas para el efecto por el gobierno venezolano. En el caso de hijos menores de edad se solicita presentar partidas de nacimiento y el trámite deberá realizarse de manera presencial en los consulados de Ecuador ubicados en Caracas, Bogotá y Lima. Aquellas solicitudes generadas en otros consulados no serán admitidas, se advierte. En el trámite se admite la presentación de pasaportes hasta con 5 años de vencimiento, es decir, no necesariamente deben estar vigentes. A partir de las 0 horas del próximo lunes 26 de agosto, los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar a territorio ecuatoriano deberán presentar visa como requisito obligatorio. Aquellos que residen en el país deberán cumplir un proceso diferente. Con esta medida se busca controlar el ingreso de venezolanos a Ecuador, que según proyecciones de las Naciones Unidas alcanzará el 500.000 de ciudadanos a finales de 2019. Una medida igual fue adoptada por el gobierno peruano el pasado 15 de junio. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Tras varias semanas de investigación, efectivos de la DINASED y Fiscalía de Chimborazo procedieron a la detención del concejal alterno de Patricio Guaranga, quien fue asesinado estilo sicariato hace 5 semanas en Riobamba, provincia de Chimborazo. Según informaron, habría elementos de convicción para acusarlo como autor intelectual. En Riobamba, en horas de la madrugada, en un operativo se detuvo al concejal alterno o principalizado Vinicio R., de 32 años, quien según las autoridades está vinculado al asesinato del concejal Patricio Guaranga el pasado 14 de julio. Tenemos los elementos suficientes y vinculatorios. Se solicitó la boleta de detención con fines investigativos contra el ciudadano Ruiz Torres Wilson Patricio el día de hoy a las 2 de la mañana. Luego de 2 días del fallecimiento del edil Guaranga, el hoy detenido asumió el cargo por ser concejal alterno, quien luego de ser detenido fue trasladado hacia el centro de detención provisional. La policía realizó 3 allanamientos, donde existirían pruebas que lo vinculan. Tenemos videos, tenemos todos los elementos de convicción, pero para poner a órdenes de la justicia del señor. El tercer lugar allanado fue la oficina dentro del Cabildo riobambeño, caso que es investigado minuciosamente por los agentes de la DINASED y el fiscal que lleva el caso. Estamos sacando evidencias con el fin de dar con los actores del hecho. La policía, el gobierno nacional jamás desmayó en buscar los culpables de este execrable crimen. Una muerte violenta que consternó a la ciudadanía riobambeña y ahora aún más al saber que se investiga a su compañero de campaña política. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. La policía capturó a un sujeto que se dedicaba a extorsionar por redes sociales a mujeres que trabajaban en la televisión
y a quienes les pedía dinero para devolverles sus cuentas de redes sociales. El detenido tiene 6 denuncias en su contra por intimidación. Son momentos en que agentes de la UNACE allanaban este domicilio en el norte de Guayaquil, donde estaba el acusado de extorsionar a mujeres en redes sociales. Su modus operandi era hackear las cuentas de Instagram y Facebook de mujeres conocidas en el mundo de la televisión y luego empezar a extorsionarlas por cierta cantidad de dinero. Si la víctima no quería cancelar, trataba de desmejorar su imagen y empezaba a cambiar los nombres de las personas, poniéndole nombres de origen o índole sexual. Pero eso no es todo. La audacia de Fausto iba más allá, pues luego aparecía como el héroe de la trama, quien sabía cómo recuperar las cuentas que él mismo hackeó. Incluso se hacía pasar como perito de la Policía Nacional. Varias de sus víctimas pagaron el efectivo que les requería. Incluso hasta se tomaron fotografías con él, a manera de agradecimiento. Y les pedían sumas de dinero que bordeaban 200 a 800 dólares. La última denuncia presentada en Fiscalía señala que haciéndose pasar como la hermana de la víctima, a la que le había hackeado su cuenta, le pide información por medio de Instagram. La afectada, pensando que es su hermana, le dio la información. Es ahí que es hackeada y luego extorsionada. Fausto presenta 6 denuncias, todas por violación de intimidad y extorsión a través de redes sociales. Una de ellas de su propia expareja, que lo acusa de haberla empujado en estado de gestación desde la escalera. Por ello perdió a su bebé, además de publicar fotos íntimas de ella. Peritos de criminalística están realizando la explotación de las computadoras halladas en la casa de Fausto, además de los teléfonos celulares. Se investiga más sospechosos en esta red de extorsionadores por redes sociales. Tras la investigación y captura por agentes de la UNACE, en la audiencia de flagrancia, la jueza Andrea Ivonne Moreno Silva no aceptó el pedido de fiscalía por parte del abogado Fabricio Neira de prisión preventiva para este sujeto, que evidentemente es un peligro para la integridad de mujeres que siguen siendo expuestas. Catalina García, 24 horas. Este viernes, la Unidad Antisecuestros y Extorsión cumplirá 25 años sirviendo a la ciudadanía. Desde 1994 ha resuelto cerca de 1000 casos de secuestro. El último registrado es la liberación de la pequeña Anaí. Fue en la década de los 90 que se produjo el primer secuestro en Ecuador. A raíz de este incidente se creó la Unidad Antisecuestro y Extorsión como grupo de élite especializado en la lucha contra el secuestro. Personas que fueron afectadas, de las familias, era justamente que exista una respuesta por parte del Estado. Y todas las autoridades de ese momento que les había mencionado volcaron la mirada a la Policía Nacional. Han pasado 25 años y los cerca de 1000 casos resueltos han convertido a la unidad en una de las más sólidas de la Policía Nacional. Una vez de que hemos tenido visos de organizaciones que han afectado a personas en el país, se las ha atacado inmediatamente y se les ha reducido cárcel. Entre sus casos más relevantes está la liberación de 2 empresarios quiteños secuestrados por las FARC en el año 2002. La variación aquí dependía de los montos. Si por empresas o técnicos que representaban a multinacionales exigían más de $1 millón, en cambio por estas personas que aparentaban tener riquezas, los montos también eran elevados, pero finalmente se iban reduciendo a cantidades que podían pagar. El jefe nacional de la unidad recalca que cada caso tiene su particularidad, pero que a todos dan el mismo tratamiento. Recogen información, investigan y acompañan a los familiares. Lo importante es a estas personas que están en desesperación, al menos encuentren una luz para que vayan conociendo y pierdan el miedo del delito para poderlo enfrentarlo con tranquilidad, porque esto retoma tiempo. Añade que actualmente los ciudadanos estamos expuestos en cualquier momento a ser víctimas de organizaciones delictivas. Estamos rodeados de personas, en nuestras fronteras son permisivas. Ustedes ven por más que existan alianzas de gobiernos, pero siempre van personas que por sus inspiraciones propias vienen a nuestro país y nos afectan. Este viernes a las 6 de la tarde, la unidad conmemora su aniversario en la Escuela General Alfredo Enríquez Gallo, en el norte de Quito. Allí estarán presentes varios liberados, contando sus experiencias. En Quito, Paul Coello, 24 horas.